compartir con ustedes, mis queridos hermanos, un pasaje muy hermoso que se encuentra en Romanos capítulo 15, verso 13. Dice así: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hay mucha euforia en Nueva York. Nueva York está ahora muy feliz y muy contento porque han elegido a Soro Mandani. Soro Mandani, un hombre muy inteligente que ha presentado un plan audaz de construir 250,000 viviendas públicas, de crear mercados municipales gratuitos, transporte gratuito y congelar los alquileres bajo el lema Freeze the Rent. Congelen la renta. Y mira, miles de personas votaron por él porque están inmersas en una necesidad muy profunda, porque están cansadas de las injusticias, porque los precios son imposibles, porque creyeron que por fin alguien traía un cambio real. Hasta ahora todo suena bonito, ¿verdad? Los titulares de la prensa. Pero, junto con toda esta euforia colectiva y todo ese sentimiento de esperanza por este líder que ha surgido, también aparecen preguntas. Y muchos se preguntan de dónde van a salir los 70,000 millones de dólares que se requieren para este proyecto. ¿Será esto posible o solo otra promesa idealista? Miren, no es la primera vez que el ser humano pone su esperanza en proyectos así. Ya en 1517, Tomás Moro, en su obra Utopía, soñó con una sociedad perfecta, sin pobrezas ni desigualdades. Pero el título mismo de su obra lo decía. ¿Cómo decía? Utopía. ¿Sabes lo que significa la utopía? No hay lugar. Es un lugar inalcanzable. Es un sueño. Es un ideal. Aún así, muchos creyeron en esa utopía y formaron una filosofía en torno a todo eso que sirvió de fundamento a lo que hoy conocemos como el socialismo, la antítesis del capitalismo. Alguien ha dicho que la utopía es como caminar hacia el sol. ¿Cuántos han caminado hacia el sol tratando de alcanzar? ¿Lo han logrado? Y entonces, ¿de qué sirve la utopía? Pregunta el psicólogo. Dice, bueno, nos mantiene en movimiento. Los sueños, los ideales, nos mantienen en movimiento. Nosotros tenemos una experiencia amarga de las utopías, porque durante 62 años nos prometieron muchísimas cosas que no han sido cumplidas. Todo lo contrario. Estamos viendo el reflejo de una sociedad carente, no solo de cosas materiales, sino también hay una ruina espiritual muy profunda y de gente que anda por la calle sin esperanza. Escuche bien, sin esperanza. Que creyeron, que confiaron en líderes, en sistemas, en promesas y hoy caminan cabizbajos sin esperanza. Por eso en esta mañana yo te pregunto, ¿en quién estás depositando tu esperanza? Y todos me van a responder, ¿en quién? En Dios. Pero ¿cuál es el fundamento para tú confiar en la esperanza que Dios te da en Jesucristo? Vamos a reflexionar un poco en torno a esto, porque la esperanza de la Biblia tiene un rostro diferente, tiene una historia y también tiene una cruz. Y esto es importante que lo consideremos. Bueno, la palabra esperanza proviene
proviene de una imagen antigua y poderosa, que en hebreo significa cuerda. Algo de lo cual uno se puede aferrar para no caer. Fíjense bien el término, la etimología de la palabra es cuerda. Es cuando alguien está escalando una montaña y está sujeto de la cuerda, pero todavía no ha llegado a la cima. Está sujeto, aferrado a ella y necesita esfuerzo para llegar. Y usted confía y cree que va a llegar a la cima. Y por eso no suelta la cuerda. En griego el término se traduce como una expectativa confiada. No es desear que pase algo, es confiar en que Dios cumplirá lo que ha prometido. Y la equivalencia en el español es certeza. Yo tengo la certeza de que Dios va a estar conmigo. ¿Y por qué tengo esa certeza? De que Dios me va a dar la victoria, de que puedo confiar en Él, que Él es digno de mi confianza, de que tengo que seguir aferrado a pesar de las pruebas, las tentaciones, aferrado a esa cuerda. Porque Él me lo ha mostrado en la historia pasada y tengo memoria de ello. Por eso Pablo, cuando escribe esta hermosa carta a los romanos, una iglesia pequeña que está sometida a persecución por un imperio muy poderoso, les dice así: el Dios de esperanza. Dice que Pablo no habla del Dios de los deseos, del Dios de las ilusiones, sino del Dios de la esperanza. La esperanza no es cerrar los ojos y soñar, es aferrarse a la cuerda que Dios nos tiende en medio de la tormenta. Amén. ¿De dónde viene esa fuente de esperanza? Viene precisamente de Jesús. Jesús sabía que aquellos discípulos que llamó iban a tener que enfrentar muchas dificultades. Un pequeño de hombres, un grupo de hombres, tenían que enfrentar tantos peligros, persecuciones, un imperio superpoderoso, el más poderoso que ha existido en la humanidad, el Imperio Romano. Tendrían que enfrentar huestes espirituales, principados, potestades, cuántas cosas para llevar adelante la misión. Por eso Él no les prometió un sueño ni una ilusión. Él no les dio una falsa esperanza de que destruirían el Imperio Romano. Él tampoco les dijo que se valieran de esos problemas y circunstancias, porque la esperanza nos permite atravesar la prueba. Y esa es la diferencia contra el sueño y la ilusión. La esperanza es algo activo que nos mueve hacia adelante, pero que vamos aferrados a las promesas de Dios. Por eso Jesús le prometió a sus discípulos que en el mundo tendrían ¿qué cosa? No van a tener transporte gratis. Jesús no prometió eso. No van a ser liberados del imperio. Jesús no prometió eso. No van a vivir tranquilos en su casa. Jesús no prometió eso. ¿Qué es lo que prometió Jesús? Que en el mundo tendrían aflicción. Yo he vencido al mundo. Pero, confiad. Yo he vencido al mundo. Juan 16:33. O sea que la victoria de Cristo es la raíz de toda la esperanza cristiana. Porque Él venció, tú también vencerás. Porque Él pasó las aflicciones, los dolores y aún la muerte, pero nada de eso pudo retenerlo, ni doblegarlo, ni impedir que el propósito de Dios en su ministerio y en su misión salvadora se cumpliera. Todo lo contrario. Luego de la cruz, que hubo un día de resurrección, un día de vida, un día de esperanza. Amén. Luego del poder desatado sobre la cruz, la maldad, el odio, lo más cruel que podamos imaginar, por eso es tan simbólico su muerte. Luego de todo eso, de esa noche terrible y oscura, de esos días amargos que vivió, hubo un día de resurrección y de victoria. Por eso cuando Pablo escribe desde la cárcel,
no se lamenta. Cuando usted lee las cartas de Filipenses, llamadas por mucha razón las cartas del gozo, usted, si no conoce la historia, no sabe que quien las escribió estaba escribiendo desde la prisión. Y le estaba diciendo a aquellos hermanos, regocíjense siempre, gócese siempre, no importa por lo que usted esté viviendo. No les he prometido nada fácil, pero confíen, mantente aferrado a la cuerda. O sea, Pablo no se lamentaba, sino que oraba con gozo, con paz, con esperanza. Cuando María recibe la noticia imposible del ángel, responde, hágase conmigo según ¿qué? Tu palabra. Y se convirtió en el recipiente donde nacería el Salvador de la humanidad. Cuando Pedro negó a su maestro allí, lloró amargamente. Pero cuando leemos 1 de Pedro 1:3, vemos a un Pedro transformado por el poder de la esperanza, por el amor de Jesús, que no se soltó de aquella cuerda, que mantuvo su fe en su Señor. Y por eso puede escribir a su hermano, según su gran misericordia, nos hizo renacer a una esperanza viva. Mira cómo la memoria de la misericordia de Dios en su vida lo ha transformado de tal manera que ahora él puede escribir una carta de aliento y de esperanza y decirle, mira, la esperanza no es una ilusión ni es un sueño, es algo que te mueve, que te mantiene activo en la fe, que tiene el corazón de paz en medio de la tormenta, que te da gozo y que te permite vivir en victoria. Todos ellos aprendieron esto. La esperanza no nace del control de las situaciones que tú vives, sino de esa confianza plena de que lo que Dios prometió lo va a cumplir. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Es la certeza de qué? La convicción de lo que no se ve. Entonces vivimos no por lo que vemos, sino por lo que creemos, por lo que Cristo ha hecho en la historia, por cómo Él fue capaz de derrotar la muerte, el pecado y todo tipo de maldición en la cruz, para renacer a una esperanza, para abrir esa puerta hacia la eternidad, por la cual tú y yo podemos transitar con gozo y con la certeza absoluta que pase lo que pase, Dios está conmigo y me guiará por esa senda. Amén. O sea que la esperanza no solo que es una expectativa de lo que va a suceder, la esperanza también va a orar en el presente para transformarnos de adentro hacia afuera y convertirnos en un testimonio de resurrección y de vida, de manera que el impacto de nuestro ejemplo va a producir también en los demás la necesidad de conocer la fuente de nuestra esperanza, que nos mantiene vivo y activo, aunque las dificultades y las aflicciones son las mismas. La esperanza cristiana no evade el dolor, lo atraviesa. Por eso Romanos 5, 3 al 5 dice, la tribulación produce paciencia, la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no defrauda. No es pasiva, es transformadora. Nos enseña a mirar la realidad con los ojos de Dios. Ya no miramos con nuestra mirada, sino con los ojos de Dios, desde la perspectiva divina. Mientras el mundo te dice, cuando todo mejore, tendré esperanza, Dios te dice en esta mañana, cuando tengas esperanza, todo va a comenzar a cambiar en tu vida. Amén. Nelson Mandela esperó casi 3 décadas en prisión. Y en lugar de amargarse escribió, aprendí que el coraje no es la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él. 30 años en prisión y luego fue un instrumento de bendición. La esperanza estaba en su corazón, la esperanza lo preparó para perdonar y para reconstruir su nación. Del mismo modo, Martin Luther King habló de un sueño
manifestado por esa esperanza en un Dios vivo que actuaba a través de su fe y de su valor para defender los derechos civiles de los negros. En la historia bíblica, Abraham esperó con esperanza. Noé construyó un arca cuando no llovía, y David escribió salmos de esperanza mientras escapaba de Saúl. Todos miraron al futuro sosteniendo de esa cuerda invisible del amor divino, confiando en que Dios es fiel. Nuestra esperanza no está en nosotros, ni en el hombre, ni en el dinero, ni en ningún recurso humano. Está en Dios. No vivas de ilusiones que vas a morir de desengaño, nos dicen algunos. Vive de una esperanza sólida, fundamentada en el hecho de que Jesús nació, vivió, murió y resucitó. La esperanza no mira la realidad, pero tampoco se deja dominar de ella. La esperanza que bruta de la cruz y la resurrección nos hace portadores de su luz en medio del mundo. No importa que el mundo esté en tinieblas, no importa que la sociedad parezca que va en decadencia moral y espiritual. Hay una verdad que tú y yo no debemos olvidar en esta mañana. Que la esperanza cristiana no es solo expectativa del futuro, es memoria viva del pasado. Memoria viva del pasado porque Cristo venció en la cruz. Porque su amor, su gracia y su perdón fue derramado allí. Porque más allá del sufrimiento y la pena, hubo un día de resurrección y de vida. Cuando miramos la cruz, recordamos lo que Dios ya hizo. Allí Jesús cargó nuestro dolor, venció el pecado y abrió el camino hacia la vida eterna. Y cada vez que recordamos la cruz, recordamos que la historia ya ha sido redimida, que Cristo es vencedor y juntamente con Él también nosotros somos herederos de esa promesa de vida y de vida eterna. Por eso la esperanza no es evasión del presente, sino una proclamación anticipada de la victoria de Cristo que nos proyecta en nuestra vida, en nuestras acciones y en nuestro testimonio hacia el futuro con Dios. Hebreos 6:19 nos dice algo muy importante: la esperanza es ancla del alma, segura y firme. El ancla no impide la tormenta, pero impide que el barco no se hunda ni ande a la deriva. Así actúa la esperanza de Cristo en el corazón humano. Nos mantiene firme cuando parece que todo ha perdido el sentido. Cuando más perdidos nos sentimos, la esperanza es esa ancla que nos mantiene firmes y seguros y que no nos permite andar a la deriva. Pero no basta con tener esperanza. No basta con guardar la esperanza en nuestro corazón. No basta con eso, mi querido hermano. La esperanza también debe ser portada. Por eso Jesús le dice a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo. La luz no puede esconderse. La luz tiene que ser puesta en alto para que todas la vean, para que vean el reflejo de la gloria de Cristo, para que puedan caminar hacia Él, para que puedan encontrar gozo y paz como nosotros lo vivimos. La luz no la aportan aquellos que predican elocuentemente, la luz la aportan aquellos que encienden la chispa en la vida de otras personas, que animan constantemente, que no permiten que la tristeza y la amargura de sus hermanos los consuma, sino que constantemente los alimentan con el amor de Dios y le dan nuevas fuerzas en el camino. La última historia que comparto con ustedes en esta mañana tiene que ver con aquellos discípulos de Emaús. Un texto muy hermoso. En Lucas 24 dice: nosotros esperábamos que este hombre, que Jesús, nuestro maestro que andaba con nosotros, no terminara en una cruz. Y hoy es el tercer día y aún no se nos ha aparecido. Y dice la palabra que Jesús
caminaba con ellos. Era tanto el velo del dolor, del sufrimiento y de la desesperanza, de las ilusiones rotas, que no reconocían la presencia de Cristo en su vida. Así muchas veces nos sucede a nosotros. Estamos tan embargados de sufrimiento, de emociones confusas, de pérdida, que no reconocemos que Dios está allí también en medio de esos problemas y esas pruebas. Pero hubo un momento de encuentro, un momento en que los ojos se abrieron, en que la revelación se manifestó, en que ellos experimentaron esa presencia milagrosa de Jesús. Cristo no estaba muerto, Cristo no había quedado en la cruz, ahora estaba resucitado. Y cuando les habló, dice la palabra que el corazón ardió. ¿Cuánta necesidad tenemos hoy en la iglesia, tú y yo, de que la esperanza en Jesucristo arda nuevamente en nuestros corazones y se convierta en evidencia palpable del poder transformador de Cristo, de esa esperanza viva que Él nos invita a vivir, a disfrutar y a ser portadores de ella? Amén. Y eso es lo que el mundo necesita hoy. Hombres y mujeres que caminen con Cristo y que hagan arder el corazón de los demás. Hay quienes como Mandela o María Teresa de Calcuta se convirtieron en signos vivos de esa esperanza. Pero también hay creyentes sencillos como tú y como yo, que vivimos una vida común, pero que podemos orar, podemos visitar, podemos consolar, podemos ayudar, podemos servir a otros, y la chispa de la esperanza y del amor de Cristo va a ser encendida en su corazón. Ser portadores de esperanza no siempre es hablar de grandes cosas y grandes proyectos. A veces es simplemente sostener la cuerda para otro cuando ya ese no tiene fuerzas. Sostener la cuerda de la fe y la esperanza. Pero la esperanza que Dios nos ofrece no es esa esperanza que el mundo tiene en los políticos, en los sistemas que prometen grandes cosas y beneficios para todos, pero que luego se traducen en fallos. No descansa en las promesas humanas que se agotan con el tiempo o que son muy frágiles ante la complejidad social de la vida. La esperanza en Cristo nos mantiene firmes, porque Él nos promete soluciones fáciles. Él nunca nos ha dicho que vamos a estar exonerados de los peligros de la muerte y del dolor de este mundo. La invitación sigue abierta para todos aquellos que quieren disfrutar de esa esperanza y caminar con Jesús desde ahora y por toda una eternidad. Vengan a mí, no importa dónde te encuentres, no importa cómo te encuentres, no importa tu condición espiritual y moral, vengan a mí. Vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, y yo haré descansar, y mi gozo va a permanecer en ti, porque esa esperanza nada ni nadie la puede destruir. Amén. Amén. Porque su memoria de su muerte y de su resurrección sigue viva en nosotros y nos alienta cada mañana y nos da nuevas fuerzas para atravesar los valles de sombra y de muerte y seguir rumbo a ese llamado que nos ha sido dado en Cristo Jesús hasta la eternidad de los tiempos. Fiel es el que prometió. Dice la palabra en Hebreos 10:23. Aunque tú y yo seamos infieles muchas veces, Él permanece fiel. Él nunca te va a defraudar. Él es el amigo que nunca falla. Es el que siempre está ahí en tus pruebas y en tu dolor. Es el que siempre te comprende cuando nadie te entiende, cuando todos te juzgan, cuando todos te apartan, cuando todos hablan cosas malas contra ti. Jesús sigue invitándote a la mesa para que te sientes con Él y partas el pan y tu corazón arde de esperanza y de fe en medio de este mundo. Amén. Amén. Seamos portadores de este mensaje de esperanza. Demos un testimonio vivo de lo que Dios significa a través de Cristo en nosotros y en la vida de la iglesia. Ser portadores de esperanza no es ofrecer respuestas fáciles a los problemas complejos,
sino recordar al mundo que la cuerda de Dios sigue firme y que mientras nos aferremos a Él, nunca caeremos. Que Dios te bendiga en esta mañana. Aférrate a la cuerda y vas a tener la victoria en Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, en esta hora te alabo, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Porque nos mantenemos vivos, aferrados a tu cuerda, Señor. Sabemos que tenemos que escalar una montaña muy alta. Sabemos que en el camino hay obstáculos, que hay peligros. Pero qué bueno este mensaje que nos recuerda que no se trata de nosotros, Señor. No se trata de confiar en nuestras fuerzas. Se trata de confiar en lo que ya tú has hecho en la cruz, en tu muerte y en tu resurrección. Se trata de vivir con esperanza, porque tú has sido fiel a través de la historia y nos lo has demostrado de muchas maneras en nuestra vida. Por eso eres digno de nuestra confianza y por eso podemos esperar de ti lo mejor para nuestra vida. Ayúdanos a atravesar esos valles, Señor, con gozo, con certeza, con paz en nuestros corazones. No importa lo que vivamos a nuestro alrededor. No importa lo que sean capaces de percibir los órganos de nuestro sentido, nuestra mirada. Lo importante es poner la mirada en ti, Jesús. Porque cuando estamos aferrados a ti, nada ni nadie nos puede separar del amor que nos ha sido dado en Cristo Jesús. Así en esta hora, Padre, que podamos encender nuevamente nuestros corazones cansados y atribulados, que podamos llenarnos de esa luz tuya para irradiar los corazones de un mundo que vive de la decepción y la desilusión y de la desesperanza, olvidando de que hay un Dios que los ama y que siempre con los brazos abiertos le dice, vengan a mí. Vengan todos a mí, todos los que están cansados y trabajados, y yo les daré descanso. Así, oh Padre, que esta iglesia se reavive en tu amor, en la fe en Jesucristo y en la esperanza eterna que tú nos has dado en Él. Así, en tu nombre, Jesús, oramos. Amén.